de Empresas de la Universidad Católica del Táchira y en este video les explicaré algunos elementos asociados a una ordenanza municipal sobre actividades económicas y un decreto reglamentario sobre agentes de retención del impuesto a las actividades económicas como parte de la asignatura de tributación 2, siendo una actividad aplicable al derecho tributario venezolano, específicamente a los tributos municipales. Para dar inicio, es importante aclarar que se establecerá particularmente la explicación de una ordenanza municipal denominada ordenanza que crea y regula el impuesto sobre actividades económicas del municipio San Francisco del estado Zulia, promulgada el 26 de diciembre del año 2017. De igual manera, se explicará posteriormente un decreto reglamentario sobre agentes de retención del impuesto sobre actividades económicas del municipio Santiago Mariño del estado de Aragua, de la fecha del 6 de septiembre del año 2017, que complementa uno de los capítulos de la ordenanza sobre actividades económicas de dicho municipio. En primer lugar, la ordenanza que crea y regula el impuesto sobre actividades económicas del municipio San Francisco del estado Zulia, así como su nombre lo indica, tiene por objeto crear y regular el impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar, el cual deben pagar aquellas personas naturales o jurídicas que lleven a cabo actividades de ese tipo con fines de lucro en la jurisdicción de ese municipio. A continuación explicaré brevemente un conjunto de elementos de acuerdo al orden o a la estructura como se desarrolla en dicha ordenanza. El primero de ellos, el hecho imponible del impuesto sobre actividades económicas, el cual es el ejercicio de cualquier actividad lucrativa que se desarrolle en la jurisdicción del municipio San Francisco, incluyendo aquellas actividades que se llevan a cabo sin tener previamente la licencia, generándose el impuesto aún sobre aquellos bienes o servicios que sean objeto de algún otro tributo ya establecido. Aquí es importante destacar que el periodo impositivo sobre actividades económicas se estructura comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año civil. Para esta ordenanza, los sujetos pasivos se refieren a aquellos que se encuentran obligados al cumplimiento de las prestaciones tributarias establecidas. También se pueden denominar como contribuyentes, es decir, aquellos respecto de los cuales se verifica el hecho imponible, y los responsables, aquellos que sin tener carácter de contribuyentes deben cumplir obligaciones tributarias a este, es decir, personas naturales o jurídicas o propietarias responsables de establecimientos que ejerzan actividades económicas, como por ejemplo distribuidores, agentes concesionarios, directores, gerentes, representantes de empresas, agentes de retención y de percepción, entre otros. Las actividades gravadas por esta ordenanza se clasifican en industriales, comerciales y de servicios. Pero específicamente en cuanto a los establecimientos se refiere, hace especial definición y clasificación de los llamados establecimientos permanentes. Son descritos como toda aquella sucursal, oficina, taller, instalación, fábrica, instalación y pozos petroleros, minas, inmuebles ubicados en la jurisdicción y otros elementos instalados en el municipio o por empleados contratados para tal fin. Las agencias o representaciones ubicadas en el extranjero, sucursales y demás lugares de trabajo mediante los cuales se desarrollen las actividades de depósitos de materiales, vehículos destinados al ejercicio del comercio en jurisdicción del municipio San Francisco del estado Zulia. La base imponible establecida en esta ordenanza son los ingresos brutos generados por las actividades económicas llevadas a cabo, excluyendo el impuesto al valor agregado, beneficios fiscales similares, ventas de bienes, el producto de la enajenación de bienes o cantidades recibidas de empresas de seguros, principalmente teniendo además posibles deducciones a la base imponible representadas por devoluciones de bienes, descuentos efectuados, deudas incobrables o lo pagado por concepto de impuestos nacionales o estadales específicos sobre una actividad.
calculado sobre ingresos o sobre la renta bruta. En ese sentido, la ordenanza establece un clasificador de actividades económicas especificando código, actividad, alicuota o porcentaje y el mínimo tributable mensual en unidades tributarias, dividiendo las actividades, como se vio anteriormente, en tres grandes grupos: industrias, servicios y comercio. El monto del impuesto se determina aplicando la tarifa porcentual o alicuota establecida en el clasificador de actividades económicas a la base imponible constituida por los ingresos brutos gravables. Los contribuyentes sujetos al pago del impuesto están obligados a presentar declaraciones juradas mensuales de los ingresos brutos efectivamente percibidos, determinar el monto del impuesto resultante, pagar el impuesto y presentar ante la Administración Tributaria copia del pago correspondiente a la declaración mensual o definitiva según sea el caso. Ahora bien, para llevar adelante cualquier actividad económica con fines de lucro en el municipio San Francisco del estado Zulia, será necesaria la obtención de una licencia y la inscripción en el registro de información de contribuyentes de la Administración Tributaria. Para ello, debe llenarse el formulario de solicitud correspondiente, entregándose acompañado de una serie de recaudos, entre ellos cédula, RIF, copia de licencia para ejercer actividades económicas, entre otros. La ordenanza establece adicionalmente los ilícitos tributarios y sus correspondientes sanciones, clasificados como ilícitos formales e ilícitos materiales. Los ilícitos formales los describe como toda acción u omisión de sujetos pasivos o terceros que viole las disposiciones de la ordenanza asociadas al establecimiento de sus deberes formales. Por parte de los ilícitos materiales, apuntan a retrasos u omisión en el pago de tributos, incumplimiento de obligaciones, disfrute de beneficios fiscales sin cumplir los requisitos, retraso u omisión en el pago de anticipos, entre otros. Los ilícitos materiales serán sancionados en función a lo establecido en el Código Orgánico Tributario, salvo que la ordenanza establezca sanciones específicas. Por ejemplo, en el caso de incumplir las obligaciones o deberes formales, además de las sanciones establecidas en el Código Orgánico Tributario, se podrá ordenar clausura temporal del establecimiento por un lapso no mayor de 72 horas o clausura por tiempo indeterminado. Si bien se establece los ilícitos tributarios y las sanciones, no se aprecia explícitamente en la ordenanza el procedimiento administrativo sancionatorio que se aplicaría. Adicionalmente, la norma establece un conjunto de beneficios reflejados en exenciones y exoneraciones totales o parciales al impuesto si la actividad económica a ser desempeñada representa particular importancia para el municipio. Esto según resolución del alcalde o alcaldesa con un plazo máximo del beneficio de 4 años que puede ser renovado por un lapso igual, dejando claro que deben cumplirse con el resto de deberes formales, incluyendo la tasa por renovación de la licencia. Adicionalmente, se establecen rebajas del 35% del impuesto para actividades de interés municipal, como promoción de espectáculos, actividades hoteleras, educativas, turísticas o artesanales. No se aprecian rebajas específicamente por concepto de inicio de actividades. Debido a la existencia de un registro de información de contribuyentes de industria, comercio y servicios, se aprecia que la ordenanza establece que la Administración Tributaria Municipal otorga la facultad de llevar a cabo fiscalizaciones permanentes para su actualización y adicionalmente se establece la misma facultad de fiscalización para examinar declaraciones juradas, comprobar exactitud de datos, exigir la exhibición de registros contables y demás comprobantes de los contribuyentes o responsables para garantizar la correcta determinación
y liquidación del impuesto. La ordenanza no establece la prescripción del impuesto, la prescripción del pago del impuesto, pero sí la obligación de pagar intereses moratorios hasta que se le elimine totalmente la deuda a quienes no hayan cumplido oportunamente con sus obligaciones tributarias. También establece la posibilidad de, por decir así, perdonar el pago de cantidades adeudadas por conceptos de intereses y multas siempre y cuando los deudores paguen la totalidad del monto por concepto del impuesto a las actividades económicas. Una vez vistos de manera general los diferentes elementos asociados a la ordenanza que crea y regula el impuesto sobre actividades económicas del municipio San Francisco del estado Zulia, es importante apreciar que, por otra parte, en entidades como el municipio Santiago Mariño del estado de Aragua, además de la ordenanza sobre actividades económicas, existen un conjunto de normas que la complementan. Tal es el caso del decreto reglamentario sobre agentes de retención del impuesto sobre actividades económicas del municipio, que tiene por objeto desarrollar el espíritu, propósito y razón de las disposiciones establecidas en las ordenanzas sobre agentes de retención. Esto para garantizar una mayor y mejor recaudación del impuesto sobre actividades económicas. En primera instancia, define claramente que los agentes de retención de dicho impuesto son todas aquellas personas naturales o jurídicas clasificadas como sujetos pasivos que, en calidad de responsables solidarios, que contraten a su vez para la adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras, personas naturales o jurídicas que no tengan su domicilio fiscal en el municipio Santiago Mariño del estado de Aragua o que tengan su domicilio fiscal allí, pero no cuenten con plena autorización de la Administración Tributaria Municipal. Es importante destacar que en función del decreto, los agentes de retención deben aplicar la retención del impuesto correspondiente a la actividad económica en el momento en que se genere el pago de la factura o abono en cuenta a aquellas personas naturales o jurídicas que paguen por concepto del ejercicio de actividades económicas en el municipio. Dicha retención representará el 1% del monto de los ingresos pagados o abonados en esa cuenta, sin considerar deducciones, bien sea por concepto de tributos estatales, nacionales o cualquier concepto. Este reglamento dispone de un conjunto de exclusiones, es decir, casos en los que la retención del impuesto no procede, no se da, sobre todo cuando el pago se origine por concepto de actividades exentas o exoneradas del impuesto, demostrando la constancia correspondiente. Los agentes de retención deben registrar detalladamente cada una de las retenciones realizadas durante el mes de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Administración Tributaria Municipal, y los montos retenidos deberán ser enterados al fisco municipal dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes. Los agentes de retención deben entregar al contribuyente el comprobante de cada retención con la finalidad de que éste pueda presentarla en la correspondiente declaración de ingresos brutos o la autoliquidación del impuesto establecido en dicha ordenanza. Finalmente, los agentes de retención pueden ser sancionados de acuerdo a este decreto reglamentario y en la ordenanza sobre actividades económicas. Por ejemplo, en los casos de aquellos agentes de retención que reporten lo retenido pero no efectúen en pago en los tiempos previstos o establecidos en el decreto, serán sancionados con una multa del 5% de los tributos retenidos por cada día de retraso en su pago, hasta un máximo de 100 días, teniendo que cancelar quien se exceda de ese lapso una multa de 1000% de las cantidades referidas, además de lo previsto en la ley del Código Orgánico Tributario.
Como conclusión, se ha podido observar detalladamente que los municipios cuentan con un marco legal para regular lo concerniente a las actividades económicas, pero también se aprecia que existen normas complementarias que permiten desarrollar de manera mucho más detallada aspectos específicos importantes, como fue el caso que estudiamos de las responsabilidades, obligaciones, sanciones y actuación general de los agentes de retención del impuesto a la actividad económica a los fines de mejorar el funcionamiento de la administración tributaria municipal y aumentar en consecuencia los niveles de recaudación para beneficio no solo de los ayuntamientos, sino de todos los actores que se desenvuelven en su jurisdicción. Es por esto que resulta fundamental su revisión y análisis para un mejor entendimiento de la tributación en el ámbito municipal. Muchas gracias.